Bueno, acá estamos, 9:20, ¿eh? Después de la pandemia, Fede, de todo lo que vivimos, hay que ser muy cuidadoso con este tipo de noticias. Exactamente, sobre todo porque tene.com.ar recogió el testimonio de una persona, le pusieron Diego, él quiere preservar su identidad, tiene 33 años. Sí. Él es uno de los tantos infectados con la viruela del mono, hace 13 días se lo detectaron. Lo que dice es que no sabe cómo, no viajó, Claro. En principio no tiene, y la gran mayoría de los que están contagiando ahora no tienen registro de viajes De al haber exterior. viajado, exactamente. Dice que el dolor es absolutamente insoportable, dice justamente por esto, quiere concientizar. Empezó con una medicación normal, común, casera, fue al hospital, Sí. lo medicaron con cosas Sí. más fuertes y dice que el dolor no desaparece nunca. El 80% de los casos se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Eso. Estamos con la doctora Bárbara Broese, que tanto hemos consultado durante la pandemia. Bueno, ahora la consultamos por este tema. Buen día, Hola. doctora. Buen día, Roxy. Buen día, Fede. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Bueno, primero contanos qué es la viruela del mono. Bueno, la viruela del mono es una enfermedad que se conoce hace mucho tiempo porque es endémica de África, pero a partir de mayo de este año empezó a salir de África y empezaron los primeros casos en Reino Unido. Después se fue extendiendo por toda Europa y hoy esta extensión a Europa llegó a América. De hecho, hoy se reportan muchos más casos en América que en Europa. Hubo un cambio sustancial en lo que se refiere a este brote que es tan importante, con 58.200 infectados a nivel mundial. Hoy en Argentina sabemos que aumentaron un 20% los casos con respecto a la semana anterior y en las últimas 4 semanas aumentaron un 70%. Esta es una enfermedad viral, ¿sí?, que lo que hace es que tengas un inicio de 3 a 5 días con un síndrome pseudogripal. Decimos pseudogripal porque no afecta a vías aéreas superiores, es decir, que no es que tenés mocos, dolor de garganta, sino que tenés cansancio, astenia, se te pueden inflamar los ganglios, dolor de cabeza, y después Sí. empiezan a aparecer lesiones en la piel, que pasan por distintos estadios, pero la que más comúnmente relacionamos con esta enfermedad es una vesícula. ¿Qué es una vesícula? Es como una lesión llena de agua. Esta puede aparecer en distintas partes del cuerpo, pero lo que se ve en este brote es que aparece más frecuentemente en genitales y en lo que puede ser la boca, sobre todo en los genitales y la boca, ¿sí? Bárbara. Y en este brote en particular, sí. No, está bien. Queremos que Te sigan escucho, desarrollando, Fede. porque además te queremos preguntar si tiene tratamiento, si tiene cura. Pero antes vamos a compartir el testimonio de esta persona, Dale. Diego, que él contó algunas cosas como para tener en cuenta, lo está contando Bárbara también, pero cuáles son los síntomas, y él lo cuenta en primera persona, qué es lo que está padeciendo. Sí, hay un poco de estigma, dice, todos estamos Bien. sujetos al contagio y cuanto más información haya, mejor. Por eso estamos hablando con Bárbara. Pero hay más textuales de Diego a propósito de la viruela del mono. Como decíamos, él se la contagió, o por lo menos se la detectaron hace 13 días. A ver si tenemos algo más de lo que él dice. Sobre todo hace hincapié y fundamentalmente en los dolores. En el dolor que, dice, se ha transformado en insoportable. Además dice que el dolor no desaparece nunca, en ningún momento, ¿no? Fue atenuando en algún momento, pero que el dolor no desaparece nunca. Bueno, después vamos a compartir más textuales. Bárbara, a ver, ahí tenemos otro. Yo lo dije en el trabajo, está todo bien, pero, dice, hubo personas que estaban infectadas y no pudieron cumplir con el aislamiento porque no podían faltar a trabajar por el estigma que Sí, genera. qué impresionante volver a hablar de estigma, de señalar al otro, de cuando estamos hablando de una enfermedad. Sí, sí. Digamos, es doblemente difícil. Cuando te contagiabas de COVID, nadie te decía nada. Hoy hay gente que le da vergüenza decir que tiene viruela del mono. Nadie te decía nada una vez que el COVID se extendió. Claro. Al principio También era Claro. como, tiene COVID, no. Estigmatizante. Definitivamente. Sí. Y tenemos definitivamente. El estigma en ese momento lo sufrimos el personal Sí. de salud. También.
Yo me acuerdo que estaba vestida con ambos sí. y la gente se me alejaba, ¿eh? No, la verdad es que se sufrió mucho. Muchos edificios con cartelitos en el ascensor. Los cartelitos en el ascensor. Yo me acuerdo que volvía de guardia, por ahí bajaba a comprarle algo a mis hijos en la estación de servicio y la gente se me alejaba. Pero, lo viví en primera persona y lo vivieron muchos compañeros. Tiene que ver con el desconocimiento enorme que había en su momento respecto del COVID y el desconocimiento que también tenemos, pero queremos tratar de acotarlo respecto de la viruela del mono. Sí. Decíamos respecto al tratamiento. Definitivamente lo que está diciendo Diego. ¿Hay tratamiento? Tal cual. Hay tratamientos, pero no están aprobados en Argentina lo mismo que las vacunas. ¿Sí? Esto, o sea, igualmente el tratamiento que hay es experimental y se usa en casos graves. ¿Sí? Hasta ahora en Estados Unidos la FDA lo aprobó para casos graves. ¿Cuáles pueden llegar a ser casos graves? Los pacientes inmunocomprometidos, que ya sea por algún cáncer, por HIV o por alguna otra cuestión, embarazadas, mujeres lactantes, niños. Estos casos pueden llegar a convertirse en graves, ¿sí? Y hoy cada vez se está conociendo más de esta enfermedad, porque antes, como sucede con todas las enfermedades que están en regiones donde no son tan importantes, por decirlas de alguna manera, como en África, no se estudiaba mucho, pero hoy se está viendo que hay efectos a largo plazo de esta enfermedad, ya sean neurológicos o cardiológicos, que publicó la semana pasada Inglaterra un estudio de miocarditis asociadas a la viruela del mono. Pero es muy importante lo que dice Diego y remarcarlo. ¿Por qué? Porque él dice hay mucho estigma. Hoy en la Argentina con lo único que contamos es con el aislamiento para tratar de que no se propague más el brote. Y mucha gente, como es una enfermedad que hoy, y remarcamos, hoy está relacionada con lo que es hombres que tienen sexo con hombres, esto en cualquier momento va a dejar de ser así, porque Diego lo que está diciendo es, no sé cómo me contagié, te puedes contagiar por contacto con las lesiones, por estar al lado de alguien en el tren, lesión con lesión te podés contagiar. Entonces hoy está relacionada con hombres que tienen sexo con hombres, pero esto se puede expandir. Y lo importante es que hoy en Argentina no hay una vacuna que esté aprobada ni se está utilizando ninguna vacuna. Mientras tanto sabemos que en Europa están disminuyendo los casos y esto está muy asociado a que en Europa sí hay vacuna y se está vacunando al grupo de riesgo que hoy, remarcamos hoy de vuelta, son los hombres que tienen sexo con hombres. Primero se hizo una vacunación en anillo. ¿Qué es en anillo? Sos un caso positivo, se vacuna a todos tus contactos a todo estrechos. El entorno, sí. Después a todo tu entorno, ¿sí? Se va como haciendo un anillo alrededor de ese caso para que los demás no se contagien. Después se comenzó a llamar para vacunarse a quienes tenían registro que tenían relaciones o múltiples relaciones con distintas parejas o que tenían historia de relaciones de sexo con hombres. Se empezó a llamar a todas estas personas y se está vacunando a estas personas lo mismo que en Estados Unidos. Esto hoy en Argentina no existe. Sabemos que Chile, por ejemplo, a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, adquirió vacunas para hacer esta vacunación en anillo y empiezan a vacunar en octubre. Argentina por ahora nada. O sea, hoy por hoy una persona detectada con esta enfermedad, ¿y qué tiene que hacer? ¿Aislarse cuántos días? 3 semanas. Esto, o sea, las consecuencias que genera, más allá de estar cursando una enfermedad, que lo que dice Diego es real. Hay gente que tenemos que internar no porque tengamos un tratamiento, sino por el dolor, que es insoportable. Entonces tenemos que ponerle analgésico continuo, ¿sí? Y dejarlo internado solamente por el analgésico. El dolor es en la piel, en las lesiones, es un dolor intenso, ¿sí? Que requiere internación y muchas veces en la boca, como las lesiones son en la boca, te impide comer también, o sea, son muchas las consecuencias que generan. Pero además de eso, si vos no decís que estás infectado, podés seguir contagiando a tus compañeros de trabajo, como decía Diego. Si vos lo decís, lo que tenés que hacer es un aislamiento de 3 semanas y quien tiene un trabajo en relación de dependencia, bueno, está cubierto en cierta forma, pero hoy sabemos que en Argentina hay muchos trabajadores independientes y es mucho tiempo, que no pueden hacer eso. Claro.
A ver, aislamiento Es de 3 mucho semanas. tiempo, mucho lucro cesante. Y se supone que cuando vuelve la persona ya está curada, recuperada de la lesión. 3 semanas es un estimativo. Una persona está recuperada cuando se cae la última costra, ¿sí? Porque estas lesiones van pasando por distintos estadios, se hacen vesículas, se pueden umbilicar y llegar a hacerse costras. Las costras es las cascaritas. Cuando se cae esa cascarita, ahí se estima que el paciente ya no contagia más. Entonces, ese es el momento en el que puede volver a trabajar. Es mucho tiempo, 3 semanas, en claro. esta Argentina un lucro cesante. Sí, es mucho tiempo porque, claro, una persona 3 semanas sin trabajar, sin producir, sin facturar, Sí. sobre todo, como decía Bárbara, Está bien. para los trabajadores informales. Pero es el tiempo para no contagiar. Claro, también, sí, ¿no? es lo que hay que corresponde. respetarlo. Es el tiempo para no contagiar, pero además el dolor. Sí. O sea, son muchas las consecuencias que tenemos como para no abordarlo y empezar a poner las cosas, los puntos sobre las IES y decir, bueno, si se está vacunando en Europa, se está vacunando en Estados Unidos, no podemos decir acá que no hay evidencia suficiente. Traigamos la vacuna, hablemos claro. con la OPS, ¿Es una con el vacuna fondo costosa? rotatorio para traer la vacuna. Bárbara, ¿es una vacuna costosa? No sé si es vacuna, no sé cuán costosa es, pero la verdad es que no son tantas, porque no hay que vacunar a toda la población. Claro. Como se hizo con el COVID, por ejemplo, ¿sí? Lo que hay que tener es voluntad. Es voluntad y decir que no se va a estigmatizar por esto, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es tratar de que esto no se siga expandiendo. Sí. Esto es muy importante remarcarlo. Hoy el brote está relacionado a hombres que tienen sexo con hombres, pero esto es inevitable que se expanda porque se contagia a través de la ropa de cama, se contagia a través del contacto de piel con piel. De hecho, acá en el hospital, por ejemplo, si un paciente presenta lesiones compatibles, pasa directamente para no estar esperando en la sala de espera. No contagiar. Claro. Porque por ahí está esperando en la sala de espera con otra persona con la piel al descubierto y la puede contagiar. Bárbara, Esa es la realidad. nos queda claro y la información es lo que nos sirve en este momento. Sí, y claro. Por eso te agradecemos tanto por este tiempo. No, es un gusto. Les mando un beso grande. Gracias.